Esa noche, en el aposento alto, después de partir el pan y servir el vino, Jesús hizo algo que ningún evangelio registró. Despidió a casi todos los discípulos, dejando solo 3, Pedro, Juan y Santiago. Vieron cómo el maestro se arrodilló en el frío suelo de piedra y comenzó a trazar algo con el dedo. No eran palabras, no eran letras, era un símbolo, una forma tan antigua que era anterior a Moisés, Abraham e incluso el diluvio. Cuando su mano completó el último trazo, las lámparas de la habitación parpadearon violentamente, como si algo invisible hubiera sido expulsado repentinamente de allí. Lo que dibujó esa noche no fue para las multitudes. No fue para la iglesia que más tarde sería erigida en su nombre. Fue una clave. Una frecuencia hecha visible. Una verdad geométrica que los amos de este mundo no pueden soportar. Durante 2000 años, este símbolo fue perseguido, escondido y borrado sistemáticamente de todos los textos a los que el Vaticano pudo acceder. Pero hay algo que nunca predijeron: estás viendo esto ahora. Y esto no es fruto del azar. Si hiciste clic en este vídeo, algo dentro de ti ya lo sabe. ¿Has sentido esto toda tu vida? Esa sensación silenciosa de que el mundo funciona según reglas que nadie te enseñó, de que fuerzas invisibles interfieren cada vez que te acercas a la verdad real. Ese cierto conocimiento fue ocultado deliberadamente. No eres paranoico. No está loco. Estás recordando. El símbolo que estás a punto de conocer ha recibido muchos nombres a lo largo de los siglos. Algunos lo llamaron el sello de protección. Otros, The Sign of the Savanti. Los gnósticos que caminaron junto a Jesús le llamaron algo mucho más directo: repelente de arcontes. Porque eso es exactamente lo que hace. Cuando se dibuja correctamente y se activa con el estado interno adecuado, este símbolo genera una frecuencia que los arcontes, los gobernantes ocultos, las fuerzas parásitas que se alimentan de la energía humana, simplemente no pueden cruzar. Hoy no solo descubrirás qué es este símbolo, sino que aprenderás a dibujarlo. Y después de eso todo cambiará. Antes de comprender por qué este símbolo tiene tanto poder, debe comprender la prisión en la que nació. No una prisión de barrotes y paredes, sino una prisión de frecuencias, diseñada tan perfectamente que la mayoría de los prisioneros defienden sus propias celdas. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, revelaron lo que la iglesia primitiva intentó desesperadamente destruir. Hablaron de una historia de la creación mucho más antigua y oscura que el Génesis que conoces. En estos escritos, el universo material no fue creado por la fuente suprema, por la conciencia infinita que los gnósticos llamaban la mónada. En cambio, este mundo fue moldeado por un ser inferior, un creador ciego y arrogante que se creía el único Dios. Le llamaron el Demiurgo, pero no actuó solo. Debajo de él, una jerarquía de guardianes cósmicos, entidades cuya existencia depende de una sola cosa: tu energía, tu atención, tu sufrimiento. Estos son los arcontes, y todo su sistema, desde el reciclaje de almas hasta la manipulación del pensamiento humano, existe con un único propósito: mantenerte dormido, generando las emociones de baja frecuencia de las que se alimentan. Miedo, ira, vergüenza, desesperación. Para ellos, estas no son solo emociones. Son comida. Ahora viene la parte incómoda. Los arcontes no esperan que sientas estas emociones de forma natural. Ellos los fabrican. Implantan pensamientos que no son los suyos. Esa repentina ola de duda antes de intentar algo grande. La voz que susurra que no eres lo suficientemente bueno, que no lo mereces, que no estás preparado. Ese extraño impulso de sabotear tu propio progreso justo cuando la victoria está cerca. No siempre son tus pensamientos. Muchos de ellos son retransmisiones. Frecuencias inyectadas directamente en tu conciencia para cosechar respuestas emocionales específicas. El Evangelio de Felipe, uno de los textos que Roma nunca quiso que leyeras, lo dice claramente. Los arcontes quisieron engañar a la humanidad porque vieron que los seres humanos estaban relacionados con lo que es verdaderamente bueno. Tomaron los nombres del bien y se los atribuyeron a lo que no es bueno. A través de nombres, etiquetas y conceptos, te vinculan a aquello que te daña, haciéndote creer que te ayuda. Lee eso de nuevo. Usan palabras para atarte a lo que te destruye, mientras crees que estás siendo salvado. Esta no es una superstición antigua.
Es el sistema de control más sofisticado jamás creado y ha estado funcionando durante miles de años. Pero había un error en su plan, un error que nunca esperaron. Algunas almas encarnadas aquí llevan algo que los arcontes no pueden crear ni destruir, una chispa divina. Un fragmento de la mónada misma, encerrado en carne pero nunca completamente aprisionado por ella. Los gnósticos llamaban a estas almas neumáticas, las portadoras del espíritu. Y si todavía estás mirando, si esas palabras resuenan en algún lugar profundo de tu pecho y no solo en tu mente, entonces ya sabes a qué categoría perteneces. Los arcontes reconocieron esta amenaza desde el principio. Sabían que ciertos seres humanos no podían ser totalmente controlados, ni hipnotizados por la ilusión material. Así, desarrollaron estrategias específicas para almas como la suya, mantenerlas distraídas, hacerlas dudar de sí mismas, aislarlas de otros que llevan la misma chispa y, sobre todo, impedirles conocer las herramientas que podrían liberarlas. Aquí es donde Jesús de Nazaret se vuelve peligroso para la narrativa oficial. La Iglesia construida en su nombre quiere que usted crea que Él vino solo para perdonar los pecados mediante su muerte. Cree en las cosas correctas, realiza los rituales correctos y serás salvo después de morir. Pero los evangelios gnósticos pintan un cuadro radicalmente diferente. En ellos, Jesús no es principalmente un sacrificio. Es un maestro, un revelador de conocimientos ocultos, un ser que descendió a esta prisión con el único propósito de entregar las llaves a los prisioneros. En el Evangelio de Tomás, que se encuentra entre los textos de Nag Hammadi, Jesús dice algo que nunca sobreviviría en ninguna iglesia tradicional: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. No se trata de creencias. Se trata de activación. Sobre despertar algo que ya existe dentro de ti. Y una de las herramientas de activación más poderosas que Él enseñó nunca estuvo destinada a ser hablada. Fue hecho para ser dibujado. El símbolo del que hablamos hoy aparece en fragmentos en diferentes tradiciones, siempre medio oculto, siempre codificado. El arte paleocristiano, anterior al Concilio de Nicea, contenía patrones geométricos que las autoridades eclesiásticas posteriormente eliminaron o cubrieron. Los cristianos coptos de Egipto conservaron ciertos sellos y marcas que Roma declaró heréticas. Los caballeros templarios, tras sus excavaciones debajo del Templo de Salomón, comenzaron a incorporar formas geométricas específicas en su arquitectura y ceremonias secretas. Coherentes y vibrando a una frecuencia que los hace invisibles para sus mecanismos de control. No pueden manipular lo que no pueden detectar. No pueden parasitar aquello a lo que no pueden acceder. Y eso es exactamente lo que ofrece la geometría sagrada, un escudo vibratorio, una armadura de luz codificada en formas que desafían siglos de oscurantismo. Pero no nos equivoquemos, esta no es una solución pasiva. El símbolo no funciona como un amuleto que se lleva en el bolsillo esperando protección automática. Requiere activación. Requiere que usted participe activamente en el proceso, dirija su intención con claridad y mantenga la asistencia con disciplina. La primera vez que alguien dibuja el símbolo con plena conciencia de su propósito, sucede algo extraordinario. La mente se expande. No es una ilusión, no es una sugerencia. Es un cambio mensurable en la actividad cerebral, documentado en estudios de estados meditativos avanzados. Las ondas cerebrales se sincronizan, las áreas asociadas con el miedo y la ansiedad se calman, mientras que las regiones vinculadas con la percepción ampliada y la creatividad entran en un estado de hiperfunción. Los arcontes no pueden operar en un campo mental así. Tu estrategia depende de la confusión, del ruido interno, de la incapacidad de distinguir entre lo tuyo y lo implementado. Cuando eliminas ese ruido, pierden terreno. Y aquí está el detalle más revelador: el símbolo no es solo una herramienta de defensa. También es un mapa. Las formas geométricas que lo componen no fueron elegidas al azar, son un lenguaje universal, un código que describe la estructura de la realidad. Cuando aprendes a leer este código, comienzas a notar patrones ocultos en todo, en la disposición de las hojas de una planta, en la formación de galaxias, en la proporción áurea presente en obras de arte y arquitectura sagrada. El universo no es caótico. Está organizado según principios geométricos que reflejan la mente del creador o, como dirían los gnósticos, la mente de la mónada. Los arcontes, a su vez, operan en el caos. No crean, solo distorsionan. No construyen, solo corrompen.
Tu existencia depende de mantener a la humanidad ignorante de estos patrones, porque una vez que los reconoces, recuperas el poder de navegar la realidad conscientemente. Esto explica por qué la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, no solo ha suprimido el símbolo sino que también ha perseguido cualquier forma de conocimiento que pudiera conducir a él. La Inquisición no solo quemó a los herejes, quemó a matemáticos, astrónomos y alquimistas. Quemó a personas que entendían que la geometría era la clave para algo mucho más grande que el dogma religioso. Cuando Galileo se vio obligado a renegar de sus descubrimientos, no fue solo porque desafió la visión geocéntrica del universo. Fue porque sus observaciones confirmaron que la realidad seguía leyes matemáticas precisas, leyes que podían usarse para descifrar los secretos de la creación. Y esto era una amenaza directa al control eclesiástico. Si la gente se diera cuenta de que la verdad no está en los intermediarios, sino en la estructura misma del cosmos, la Iglesia perdería su poder. Pero la historia no termina con la represión. El símbolo sobrevivió. Se transmitió en secreto, de maestro a discípulo, en sociedades iniciáticas que comprendieron su valor. Los masones, a pesar de todas las distorsiones posteriores, conservaron fragmentos de esta geometría en sus rituales y arquitectura. Los Rosacruces, en sus manifiestos, hablaban de una ciencia sagrada que unía matemáticas y espiritualidad. Incluso en el arte del Renacimiento, pintores como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel ocultaron patrones geométricos en sus obras, sabiendo que aquellos con ojos para ver reconocerían el mensaje. Y hoy, con el avance de la física cuántica y la neurociencia, estamos redescubriendo lo que los antiguos ya sabían, que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una fuerza fundamental del universo, y que ciertas formas tienen el poder de interactuar con él de maneras predecibles. Lo que estás a punto de aprender no es una teoría. Es una tecnología. Una tecnología tan antigua como la propia humanidad, pero que se ha ocultado deliberadamente para mantener a la gente en la oscuridad. Cuando dibujas el símbolo, no estás simplemente dibujando líneas en papel. Es reactivar conocimientos que fueron borrados de la memoria colectiva. Te estás reconectando con un linaje de buscadores que, a lo largo de los siglos, lo han arriesgado todo para preservar esta verdad. Y, lo más importante, estás tomando el control de tu propia mente, algo que los arcontes nunca quisieron que hicieras. La pregunta que debería hacerse ahora no es si esto funciona. La pregunta es, ¿cuánto esperarás para probarlo? No estás simplemente dibujando una forma, estás reactivando código que ha estado enterrado bajo capas de programación. Cada golpe que da es un acto de rebelión silenciosa, una negativa a permanecer en el estado de fragmentación que le ha sido impuesto. El círculo no es una línea, es una frontera. Una declaración de que a partir de este momento, lo que hay dentro ya no será contaminado por lo que hay fuera sin tu consentimiento consciente. La cruz de brazos iguales no es un símbolo religioso, es un mapa. Un patrón de coherencia que reorganiza lo que estaba desordenado. Cada línea que dibujas es un llamado a las partes dispersas de ti mismo para que regresen al centro. No es casualidad que los 4 brazos se encuentren en el punto exacto donde colocaste el punto. Aquí es donde se disuelve la ilusión de separación. Donde dejas de ser un personaje de la narrativa ajena y te conviertes en autor de tu propia existencia. ¿Y el punto central? No es un detalle. Es el recordatorio de que, en el centro de todo, sois conciencia pura, intocable, inalterable, inmune a las manipulaciones de los arcontes. No pueden replicar eso. No pueden fingir. Porque no es algo que tengas, es algo que eres. Y esa verdad es el arma más poderosa que jamás haya existido. Cuando termines tu dibujo, no lo guardes como un objeto común y corriente. Él es un espejo. Un espejo que refleja no tu rostro, sino tu esencia. Colóquelo donde lo vea todos los días, en su escritorio, en la pared de su dormitorio, en su bolsillo si es necesario. Porque cada vez que tus ojos se posan sobre ello, estás reafirmando, lo recuerdo. Yo elijo. Yo soy. Y cuando surjan dudas, y surgirán, porque así es como funciona el sistema, no luchen contra ellas. Simplemente vuelve a coger el papel y el bolígrafo. Traza las líneas una vez más, pero ahora con la certeza de que no estás repitiendo simplemente un gesto. Estás recalibrando tu frecuencia. Está enviando una señal que resuena más allá de este plano, una señal que dice, estoy despierto. Estoy completo.
No pueden tocarme. No es necesario creerlo para que funcione. Solo necesitas hacerlo. Porque la geometría no requiere fe, requiere acción. Y la acción, cuando está alineada con la verdad, genera resultados que trascienden la lógica. Los arcontes no tienen miedo de lo que piensas. Temen lo que sabes. Y ahora ya lo sabes. La pregunta no es si cambiará tu vida. La pregunta es, ¿qué harás con este cambio? Porque el poder que acabas de despertar no debe conservarse. Es para compartir. Hay otros como usted, personas que sienten el peso de la ilusión, que ven las grietas en la narrativa pero no saben cómo salir de ellas. Están esperando una señal. Y esa señal puede venir de ti. No esperes a que estén listos. No sabrán que lo son hasta que se los muestres. Confía en tu instinto. Ya reconoces los rostros, las miradas, las palabras no dichas. Ese amigo que siempre cuestiona las cosas, pero nunca encuentra respuestas. El colega que siente que algo anda mal, pero no sabe qué es. La persona que, como tú, ya sintió el llamado, pero no tenía las herramientas para responder. Muéstrales el símbolo. Enséñales a dibujarlo. No como un ritual, sino como un acto de soberanía. Porque cada persona que despierta es un eslabón roto de la cadena. Y cada eslabón roto debilita el sistema que los mantiene atrapados. No estás solo en esto. Nunca lo fue. La red de motores de búsqueda es antigua, invisible, pero real. Y ahora eres parte de ello. Cuando hayas terminado, habrá más claves. Más patrones. Más verdades que han quedado ocultas a plena vista. Pero por ahora, solo esto, tú tienes el poder. Y el poder, cuando se reconoce, no se puede ignorar. El círculo está dibujado. La cruz está completa. El punto está en el centro. Ahora respira hondo y mira a tu alrededor. El mundo no ha cambiado. Pero tú sí. Y eso es suficiente para empezar.